Buenas, este es un vivo en el que vamos a estar intercambiando con Guille Folguera. En breve nomás vamos a comenzar, así que la invitación a que podamos tener una linda charla en esta época tan particular en la que la idea es conversar de la coyuntura socioambiental, de las distintas problemáticas que se vienen dando y que están presentes más que de costumbre en este 2021, y que podamos también reflexionar qué hacer desde los distintos espacios y cómo accionar de manera colectiva frente a esta coyuntura que lamentablemente tiene muchísimas noticias angustiantes. Ahí estamos esperando para poder lograr con Guille conectarnos. Mientras tanto, si quieren ir diciendo desde qué parte están, bienvenidos, bienvenidas a poder contar desde dónde están. Ahí está. Hola Guille. ¿Cómo andás? ¿Bien y vos? Bien, todo bien. ¿Vos qué tal? Muy bien, por suerte. Acá andamos. A las corridas con esta época del año, ¿no? Sí, sí, sí. Complicada la época, complicado el momento. Además, complicado estar a unos días de elecciones. Así complicado todo. ¿Cómo estás vos en el sentido amplio de la pregunta? Yendo más a Para que voy a cerrar la ventana. Voy a cerrar la ventana que Sí, estoy en dale, un lugar raro. tranquilo. En el mientras tanto, para quienes se van sumando, la invitación es que puedan decirnos desde dónde están, de qué parte del país, de Latinoamérica, del mundo, para que podamos intercambiar de manera colectiva y no sea algo simplemente entre Guille y yo. Me preguntabas cómo estoy. Estoy preocupado, pero no solo preocupado. Estoy también esperanzado, una mezcla de cosas. Tuve la oportunidad de hacer 5 viajes en muy poco tiempo, que no siempre tenemos esa oportunidad por el país, y visité a diferentes colectivos y diferentes personas del país, Mendoza, Tandil, Paraná, Gualeguaychú, Rosario y Córdoba. Y tuve y Exaltación de la Cruz, o sea, fueron 6. Y tuve como una sensación, en términos, el núcleo particular de lo que vamos a hablar, en términos socioambientales muy grave, además digo, ver el Paraná y el río Mendoza prácticamente seco. eh, También estuve en Mar del Plata, sí, ahí fueron varios viajes. Ver el Paraná prácticamente seco, o el río Mendoza en una parte prácticamente seco, un arenero. Ver el drama de las fumigaciones en Rosario, en Entre Ríos o en En Exaltación de exaltación. la Cruz. Claro. Pero a su vez ver colectivos, ¿no? O sea, ver comunidades que se están movilizando, ver luchas que están cada vez más articuladas. Así que todo eso estoy con la sensación de una situación muy dramática, y un sector gubernamental y empresarial que no, yo en lo personal siento que cada vez se le puede pedir menos, de comprensión y de acción, y a su vez ver comunidades que en mayor o menor medida se juntan, resisten y empiezan a construir otras realidades, otras búsquedas. Así que vos cómo la llevas, ya que me preguntaste. Qué interesante esto que decís de la doble sensación. Y me atrevo a decir que todos estamos en una sintonía similar, sobre todo en la cuestión optimista. Yo me quiero agarrar de eso, de Mm. cierto optimismo y de cierta creencia de que tarde o temprano la militancia va a triunfar, de que la organización colectiva va a ser lo que va a ponderar, sobre todo agarrándome de algunas cuestiones que sucedieron, mismo esto de etiquetado frontal de hace un par de Mm. semanas, pensar los lobbies que estaban detrás de eso y lo que costó en Argentina y lo que cuesta en toda Latinoamérica, digo, che, es un gol importante para la organización Mm. colectiva. Y entonces creo que ahí es importante agarrarnos de algunas de esas victorias para que sean el motor de decir, este es el camino, cada día tenemos que ser más colectivos, asambleas, organizaciones y personas involucrándonos en pos de eso. Aún así, y como vos al principio arrancaste, a días de las elecciones, aquí en Argentina, la verdad es que es angustiante la falta de prioridad que se le da a la agenda socioambiental.
Y quizá ahí un signo de exclamación y de pregunta. Claro, claro. Digo, no tiene por qué ser este el lugar donde hablemos de temas espinosos y la charla, pero hay cuestiones ahí, inclusive eh, que vale, ¿no? Abrir la pregunta, por ejemplo, respecto al 2022. ¿Qué pasa con un tema legal que no se cumple? O sea, muchas de las legislaciones de nuestro país, voy a las dos que tengo más cerca, que son eh, la ley de glaciares y la ley de bosques, todo el tiempo se ve violada. Entonces, Claro. por un lado yo también, la verdad confieso que cuando hice el comentario, dije me siento contento y aliviado, y sobre todo me siento aliviado de una ley, era obsceno que no se apruebe, digamos, la expresión del lobby en su máxima exponencia, pero a su vez me queda la sensación de que tendrá que reverse, o por lo menos tendremos que discutir qué hacemos con una construcción legal que evidentemente es objeto de lobby marcado, pero que no parece alcanzar, ¿no? Para que se reviertan los problemas. Por eso tenemos ahí evidentemente un desafío enorme. Vos, Mijael, sos abogado de formación. Estoy pronto a recibirme, si todo sale bien, a fin Bueno, de año, y la idea después es especializarme en derecho ambiental para ser una de las tantas personas que en este país y en toda Latinoamérica construya desde lo legal, que justamente gran parte de lo que hacemos desde la Redasa, que para quienes no conocen es la red de abogados y abogadas por la soberanía alimentaria, que claramente también se trabaja la agenda socioambiental desde una mirada macro en las distintas problemáticas, porque hay compañeros y compañeras que están en las distintas jurisdicciones, muchas de las que vos al principio nombraste, Guille, que a diario dan esa batalla legal, como por ejemplo pasó hace un par de meses en Andalgalá con toda la cuestión de la megaminería. Me queda ahí resonando qué hacer en este contexto electoral. ¿Qué hacemos desde la sociedad? ¿Qué hacemos la militancia, las organizaciones? ¿Cómo nos posicionamos frente a esa falta de oferta en términos electorales que ponga lo socioambiental como una prioridad y no como un relleno que justo te leí hace unos días, aumentó claramente la pintura verde, la compra de pintura verde en estos últimos días, queriendo hacernos creer que esto es una prioridad cuando está a las claras que no. claro, claro. No, no, la expresión, las dos expresiones que hemos tenido en términos institucionales de las últimas semanas han sido muy elocuentes. Digo, a los problemas que tenemos, que ya algunos hemos señalado, y que después podemos mencionar, digo, justo a mí me gustó mucho cómo, ahora se me fue el nombre, Sonia, de C5N, ponía el contraste, lo que pasaba en la COP26 y la propuesta, llamémosla así, de diferentes estados y de Argentina, y en paralelo 700 personas hospitalizadas en Presidencia Roca, en el Chaco, o policías vapuleando un pibe por llamar a una marcha en contra de los agrotóxicos en exaltación de la cruz. Digo, esos contrastes. Tenemos una manifestación institucional muy dramática en cuanto al tema ambiental, el no lugar del tema ambiental. Eh, la COP26, que el número, a mí me importa marcarlo porque van 26, Sí. y cada año decimos lo mismo. Ay, yo casi me cansé de hacer los mismos comentarios porque no se están tomando en serio el tema ambiental. La COP se ha vuelto una forma, una instancia para ver la manera en la cual acomodamos los negocios o se generan nuevos nichos de negocios, pero no es en ningún sentido es un contexto de discusión. Digo, el viaje de Julián Domínguez de Argentina para allá, anunciando a viva voz que va a fomentar, yo no sé si al final quedó como la posición argentina o mero lobby, en cualquier caso es un ministro, ministro de Agroindustria, anunciando a viva voz que iba a fomentar la biotecnología. Sí, ahí está, Jorge, gracias. Nadia Barreiro, gracias, Jorge. Y ahí yo dije Sonia, gracias, Jorge. Anunciando a viva voz que va a promover la biotecnología. El mismo ministro que acá apenas asumió dijo vamos a pasar de las 45 millones de toneladas a 70 millones de toneladas de soja. En un país que está entre los 10 países del mundo que más deforestó en los últimos 20 años, y en particular la región del Chaco, que vos antes hablabas de la ley y la ley de bosques, que mantuvo su tasa de deforestación o la incrementó o anduvo por ahí después de implementar la ley de bosque. Digo, una situación dramática en la cual Argentina ni siquiera, no sé en qué quedó al final,
o hubo fuerza, puede garantizar no deforestar más. En ¿Qué ese opinas de, contexto, sí, qué termino opinas con de lo esto que te último, digo? Sí, dale, termino con dale. lo último, para que se reconozca el tema global y local. En ese contexto, el domingo vamos a celebrar unas elecciones en donde el tema ambiental no fue agenda. Entonces, digo, tenemos una situación global y local dramática. Sí, Mijael, perdón. No, me surge, vi comentarios de todo tipo en Twitter en estos últimos días con este anuncio de más de 100 países comprometiéndose a la cuestión de deforestación de cara a 2030. Y era, muchachos, faltan 9 años para 2030. ¿Qué sucede en el mientras tanto? Con regiones como Latinoamérica, donde varios de los países justamente de este continente somos los que estamos dentro de los 10 países con mayor tasa de deforestación, con las consecuencias socioambientales que eso tiene, con las consecuencias incluso en medio de una pandemia que eso tiene en términos sanitarios. Pareciera que algunos se olvidaron en el contexto en el que estamos. Tal cual. Mira, yo voy a decir algo, pero ahí sí apelo a un tema epistemológico. Yo creo que el tema ambiental para el sector gobernante, tanto estatal como empresarial a nivel mundial, no es un problema. Yo lo planteo en estos términos, no es un problema. Es en todo caso una oportunidad de hacer negocios y una manera, un desafío para buscar nuevas maneras de hacer negocios. Pero no es un problema. Estarle reclamando la consideración de problema es un error nuestro. Entonces, un abrazo, Seba, que ahí también está gente conectada, querida. Y también Rafa Lakmanovich, recién se conectó, que le mando un abrazo. Claro, y ahí Gonzalo agrega, y esta es una oportunidad, efectivamente, se ven como oportunidad de diversificar el negocio. Entonces, yo creo que el desafío, me da la sensación, el desafío que tenemos es ya no solo multiplicar y decir, esto no es solución, es reconozcamos cuál es el problema. Voy a un tema que lo estamos tratando, lo estamos estudiando, lo estamos leyendo, hidrógeno verde. Sí. Yo en estos días traté de comprender qué problema viene a resolver el tema del hidrógeno verde. Fíjate, ya no estoy apuntando si es una buena solución de ese problema. Y que alguien me lo explique. O sea, ¿cuál es el problema que viene a resolver el hidrógeno verde y que por eso se anuncia a cuatro vientos? Yo no lo entiendo. Por más que le pongan la cuestión verde y por más que venga de energía eólica y por más que venga de agua marina, supongamos, tiene un impacto ambiental tremendo. Tiene Sí, un impacto sí. ambiental tremendo y sería un terreno de exportación. Entonces, el otro día escuchaba a un especialista y le preguntaba, con el salitre que se forma, ¿dónde lo van a tirar el salitre? No, pues se tira con agua marina, te genera sal. ¿Qué haces eso? ¿Dónde qué sal? Saben que es ¿Dónde una va a parar? manera de sí, perdón. No, ¿dónde va a parar? Creo ¿Dónde va que a parar? últimamente nos acostumbramos a que la agenda socioambiental, muchos políticos de turno se quieran subir al colectivo vendiendo titulares, pero empezás a pinchar un poquito, a hacer algunas preguntas que tampoco son sumamente rebuscadas, y te das cuenta que solo hay un titular de por medio, y que después ves el Exacto. contenido y el grueso del acuerdo o del anuncio, y es uno más del montón que lamentablemente no modifica la diaria ni tampoco modifica la perspectiva nacional o regional. Tal cual, exacto. Viste que yo hace poco publiqué un libro, parece un chivo el libro de libre descarga, solo menciono el libro porque Vamos, por está en el favor. libro. No, después en todo caso le preguntan a mí cómo descargarlo, pero es de libre descarga. Entre las cosas que tuve que estudiar es el origen de la publicidad, porque hablan como publicistas, o sea, las políticas públicas en Argentina, y también en el mundo, pero la política pública en Argentina está motorizada por publicistas que me quieren vender cosas que no me dicen qué riesgos tienen, que no me dicen el problema, y que además me mienten descaradamente respecto a el mundo que implica. O sea, llenar la Patagonia de estas máquinas generadoras de energía eólica implica un costo. ¿Dónde está ese costo? Bueno, no, me muestran y me dicen vamos a reemplazar. Hoy me contactó gente de San Juan, que una energía que uno también está de acuerdo, energía solar. ¿Quién va a estar en desacuerdo con energía solar? Bueno, en San Juan, en un parque creo que provincial, después vamos a tratar de hacer algo al respecto, están deforestando para poner paneles Claro, solares. claro. Los ¿Eso es grandes solución de parques. qué? Claro. Claro, ¿eso es solución de qué? ¿Qué es lo que me están diciendo cuando la energía solar es solución de algo? Entonces, creo que tenemos un enorme desafío
abogados ambientalistas como vos, o como abogados ambientalistas que adoro y que me soportan cotidianamente, como Marco Filardi, Rafa Colombo, Quique Viale, porque además soy una persona crítica también y leo cuestiones del derecho y la creación del Estado y me preocupa la pregunta en torno a lo legal, aunque no sé como ustedes, pero también movimientos sociales en territorio, comunidades organizadas, familias que la están padeciendo, movimiento estudiantil, pueblos originarios, laburantes, ahora estaba hablando con la gente de Madigraf, digo, vamos a tener que pensarnos colectivamente y poner la primer cuestión en juego, que no estamos pudiendo, que el tema ambiental sea un problema, no la solución está más lejos, que el tema ambiental sea un problema, y comprender que el tema ambiental y desigualdad social no son dos problemas, es el mismo. O sea, los cordones de pobreza de Resistencia, Gran Rosario, Gran Mendoza, Gran Buenos Aires, Gran La Plata, Gran Córdoba, fueron hechas de gente expulsada de la región, tanto de Argentina, de Paraguay, de Bolivia, como dentro de la propia Argentina. Entonces, si no comprendemos eso y no empezamos a plantear explícitamente todos estos ejes, vamos a seguir esto y vamos a seguir llegando a las elecciones con que si me tiran verde como adjetivo en algún lugar están preocupados con estos temas. Estoy hablando un montón, perdón. No, tranquilo, al revés, me encanta escucharte y ahí voy viendo distintos comentarios. Me quiero agarrar de uno que para mí es, no sé si bizarro, gracioso o angustiante, o las tres palabras al mismo tiempo, que es un spot que salió hace poco del Frente de Todos, que decía sí a la ley de humedales, cuando el oficialismo, quien hoy es el oficialismo, son quienes justamente vienen frenando el avance de una ley de humedales en el Congreso, sea en el Senado o sea en la Cámara de Diputados y Diputadas. Entonces digo, volviendo a esto de los titulares, de cómo les da la cara para ponerlo en plena campaña electoral y pretendiendo que la militancia no critique eso, y no solo que la critique, sino que parezca una tomada de pelo. Y creo que como esta, que es alevosísima, hay muchísimas más, a veces quizá menos alevosas, pero que también tenemos que marcar. Y con esto que vos decías, me quedo con esta palabra y el concepto de ser críticos, creo que también es importante que esté presente el ser críticos más allá de los colores políticos en Argentina, en toda Latinoamérica, para que justamente no nos quieran vender frases hechas o esos cuentitos que vienen y parecen arcoíris de colores y después vemos que no. Y después tenemos un 2021 como el que estamos transitando, con semejante abanico de problemáticas que vos bien mencionaste. Y después me quedó otra en el tintero, cuando comentabas de tu libro y de la cuestión de la publicidad. Y lo relaciono con esto de etiquetado y el debate que se dio en las redes sociales de cómo van a estar en contra de los dibujitos, no pueden prohibir. Y ahí creo que también aparece un sector de la sociedad que justamente pretende que esas grandes marcas sigan lucrando a costa de la malnutrición, la mala alimentación, y que unos pocos nombres propios sean los mismos que se la lleven toda y que no importa la salud de la gente. Hay algunas de las ideas que fui hilvanando. Es que, y son centrales, porque además, si yo me quedo en el carácter publicitario, estas cosas son siempre ganancia, ¿no? Win-win, ¿no? O sea, todo ganancia. Es ganancia tener un tigre en un coso de cereales, es ganancia que Australia ponga las inversiones y que haga parques de hidrógeno verde, es ganancia que traigan las megafactorías de cerdo. Ahora, aún, supongamos, vamos, Mijael, a la cuestión más reduccionista, que además detesto, pero hace poquito tuve que leer un par de números por un debate con un economista. Supongamos que solo hay cuestión económica, y solo hay cuestión monetaria, no solo económica. Voy ahí el punto, ¿no? Y además, hace poco un vivo con Andrea Graciano, que sabe muchísimo, fue clave dentro de la campaña de etiquetado y algunas cosas me enseñó y me explicó. ¿Cuánto le cuesta a Argentina tener problemas cardíacos? O sea, si el tema es económico, Claro. ¿cuántos problemas cardíacos estamos pagando? Claro, eso no aparece. No. O sea, tener los niveles de obesidad, de malnutrición que tenemos, no aparece dentro de la fórmula. Voy a otros temas, para que se comprenda que estamos hablando más allá del etiquetado. ¿Cuánto le cuesta a Argentina tener el Paraná seco? ¿Cuánto le cuesta a Argentina tener Río Mendoza seco? ¿Cuánto le cuesta a la gente que produce frutillas? ¿Cuánto le cuesta a Argentina los agrotóxicos? ¿Cuánto sale
No está, reitero si se están conectando recién, no estoy diciendo que el tema económico sea ni siquiera el prioritario, lo que estoy diciendo es, aún jugando con esas reglas, ¿cuánto sale el tratamiento de un nene de 6 años de Exaltación de la Cruz que se terminó muriendo con leucemia? ¿Cuánto le sale al Estado argentino? ¿Cuánto le sale la fumigación que liquida cerca de la mitad de las abejas, el principal polinizador que tenemos en Argentina? Cerca del 70% de los platos que comemos están vinculados con los polinizadores. ¿Cuánto le sale a Argentina tener menos abejas? Lo que tenemos, cuando nos dicen que ingresa plata, no nos están diciendo ingresa plata. Lo que nos están diciendo es, hay una transferencia fenomenal de recursos de un sector de la sociedad a otro. Y entonces cuando nos dicen, tenemos el 50% de pobres, lo que tenemos que mirar es cuánto tiene el sector que más tiene. Y lo que vamos a ver es que aumentó la brecha, aumentó la desigualdad social. Si no empezamos a comprender eso tan antipático que es la desigualdad social y la transferencia de recursos, empezamos a dejar de percibir, a imaginar que la plata se genera sola, a entrar en el imaginario que una inversión es per se algo positivo. Y como vos decís, Mijael, a pensar que un tigre en una cajita no genera nada negativo. Ahí justo también Gonza sumaba la cuestión de las plataformas, toda la cuestión hidrocarburífera que se quiere hacer frente a Mar del Plata, la cuestión de la exploración sísmica. Lamentablemente nos acostumbramos, me atrevo a decir, a que los ejemplos sean incontables. Claro. Son cientos los ejemplos en todo el país. Y esto que vos decías, hiciste 6 viajes a 6 puntos distintos del país, pero que lamentablemente quedan cientos o miles de historias más por contar, que quizá en este vivo no las lleguemos a abordar por la cantidad y diversidad que son. Y creo que ahí también hay un desafío y una pregunta que quienes estamos en el colectivo socioambiental nos debemos hacer todos los días, que es cómo tener una mirada integral y cómo entender que a la larga todas las problemáticas están interconectadas y que un día quizá la batalla es por la cuestión del etiquetado y al otro día es por humedales y al otro día es por la cuestión de las fumigaciones y así constantemente. Y empezar, o no empezar, tratar de que siempre pondere la cuestión de tirar todos y todas para el mismo lado y que esta cuestión colectiva que hace mucho tiempo viene ganando terreno cada vez sea más prioritaria, puertas para dentro de la militancia y que eso logre que otras militancias, el feminismo y esta ola también de la cuestión ecofeminista, claramente vayan ganando más espacio a la agenda socioambiental y que se entienda que están interconectadas. Creo que ahí también tenemos un lindo desafío por encarar. Totalmente, totalmente. Hay un montón de nortes, de horizontes, que yo creo que cuando brinde a final del 2021 voy a brindar también por eso, que es la articulación de luchas. Y ahí tenemos muchísimo por aprender y muchísimo por laburar. Yo en estos días he podido hablar con gente de derechos humanos y he podido hablar con gente efectivamente de ecofeminismo y he podido hablar con gente estudiantado y he podido hablar con gente de, como contaba, de los laburantes de madera. Esos nortes, esos ejes, esos vínculos, lo único que nos va a dar es ganancia. Pero claro, nos han atomizado y nos impiden ver que la expulsión de las familias COM, es lo mismo que el modelo productivo y es lo mismo que la desigualdad social. Es lo mismo. Si comprendemos que de un tema, por ejemplo, gatillo fácil, en general son el grueso, son pibes entre 16 y 20 años, primera o segunda generación expulsadas del campo, del conurbano, la mayoría son expulsados, ¿sí?, de las zonas rurales. No, es impresionante que sea así, hay patrones, tenemos que comprender eso. Si comprendemos esto, bueno, el modo en el cual el mismo abasteció y la comprensión de un sistema dominante en donde las mujeres son un blanco selectivo, fundamental para ser aplastadas, y el modo en el cual nos permitió repensar esa cotidianeidad, el modo en el cual comprendemos que el movimiento estudiantil necesita tener un lugar más protagónico, porque gran parte de los problemas, por ejemplo, dentro de instituciones a las cuales pertenezco como CONICET y Universidad de Buenos Aires, es el enorme verticalismo. Entonces, estos temas, por ejemplo, que las instituciones del saber son fundamentales como maneras legitimadoras, pero cuando uno se mete adentro de las instituciones del saber, están gobernadas por un
conjunto muy particular de personas de un particular grupo etario, de un particular grupo social. Tenemos Sí. que repensar todo, tenemos que repensar todo, tenemos que comprender que está todo conectado. Me imagino a la persona diciendo del otro lado, bueno, por algo tenemos que arrancar. Por supuesto que por algo tenemos que arrancar, por la vida tenemos que arrancar. Pero mientras tanto, entender que el problema es un problema de raíz. Y solo si repensamos estructuralmente esto y conectamos todas estas dimensiones que estamos hablando acá con vos, Mijael, me parece que vamos a ir al punto central. Si no, vamos a seguir comprando pintura verde y va a llegar la COP27 y vamos a decir, a ver qué postura lleva Argentina. Y no, la postura que va a llevar Argentina es que en lugar de 70 millones de toneladas de soja va a apostar a 90 millones de toneladas de soja. Ahí me quedo pensando con esto que decís, en esta mirada del ecologismo profundo, el ecologismo superficial y cómo abordamos esta agenda. Sobre todo con cierta preocupación, que lo hablamos entre muchas personas, que es cómo va ganando incluso espacio mediático, en redes sociales, incluso político, ese discurso de, bueno, levantemos el papelito y así vamos a evitar los 5.000 basurales así cierto que hay en Argentina y tantos otros ejemplos que claramente no hacen falta dar. A lo que voy es esa preocupación e incluso angustia de cómo está ganando espacio, cómo está ganando incluso poder ese discurso muy del llamado greenwashing y esto de pintura verde para todo. Pero pinchamos un poco y vemos que solamente es pintura verde, que de verde no tiene nada, o que se nos disfrazan con plantas sintéticas y nos quieren hacer creer que, bueno, ese ministerio es la prioridad a nivel nacional. Recuerdo a aquel ministro que se disfrazó y es inevitable, o también disfrazándose de en medio de los incendios que el año pasado teníamos en nuestro país. Digo, como esta Tal cual. preocupación de cómo hacemos para lograr que una mirada sistémica sea la que prime, porque es de raíz el problema, como vos recién decías, y lo tenemos que abordar desde abajo, desde las masas, para que esto modifique. Creo que llegamos a un punto en el que no podemos estar esperando de forma pasiva que la dirigencia política esté a la altura de las circunstancias. Ya pasó ese tren. El otro día hablaba, no lo voy a quemar, pero tengo una persona muy, muy cercana al Ministerio de Salud y estábamos compartiendo pareceres y además cada tanto me ayuda a pensar la realidad. Y él me compartía sus impresiones y hablábamos de un sector de la dirigencia política, no de las personas técnicas del Ministerio de Salud que tiene gente brillante, sino que hablaba de un sector gobernante que va y usa a los ministerios. Y me decía, no hay una mirada a un año y medio. O sea, si nosotros no tenemos una mirada de un año y medio, poco vamos a entender de lo que es un ecosistema, que requiere una mirada a 20, 30 años. Poco vamos a entender que un ecosistema no es lo mismo que un montón de pinos sembrados. Vamos a ver lo mismo. Si nosotros seguimos pensando un año y medio, el tema económico va a primar, monetario, va a primar por sobre cualquier cosa a nivel desesperante. Y entonces ahí entendemos cómo el macrismo pide una deuda fenomenal que nos han deudado para siempre jamás, ¿sí? Pero también vamos a entender cómo se le ocurre a un tipo como Felipe Solá, bajo el aval del gobernante de turno el año pasado, multiplicar por 14 la producción porcina de Argentina a partir de que China acababa de perder la mitad de su producción por la peste porcina africana. Son la misma lógica. O sea, uno se llamará Fondo Monetario Internacional, el otro se llamará Gobierno de China, pero la lógica es la misma, es hagamos algo en el transcurso de un año y medio que nos salve a nosotros como políticos, si nos votan mejor, favoreciendo a un sector económico local, si son amigos mejor, a costa de generaciones que no soportan el año y medio. ¿Cómo salimos de esta encerrona? Yo creo que hay que repensar algunas estructuras y hay que reclamarle a una casta política y a un sector empresarial que no pueden tomar nuestros cuerpos y nuestros territorios como medios, sino que son fines, digamos, así de básico. Tendrá que ser reclamo hacia ellos y ellas. De nuestro lado, seguir haciendo lo que estamos haciendo, articular, construir, pensar en la alimentación, en la salud de territorios, cuidarnos colectivamente, vincularnos con la naturaleza de un modo que no sea mercantil. Digamos, me parece que tenemos ejes y direcciones. Ahí me surge la pregunta de
Y aprovechando que al principio se habían sumado los compañeros y compañeras del colectivo Reciclador, que vos también conocés, ¿cómo hacemos para que una visión a largo plazo esté presente a pesar de hace muchísimos años una visión sumamente cortoplacista que piensa cada 2 años como mucho en términos electorales, que no ve más allá de las próximas elecciones? Hoy son las del 14 de noviembre, pero después no se piensa más que el 2023. ¿Cómo hacemos para superar eso? En el mientras tanto van ganando espacio, en el sentido de la palabra, distintas propuestas, contrapropuestas, alternativas a este modelo que nos quieren vender como perfecto. ¿Cómo logramos que la visión a corto plazo vaya perdiendo espacio y una visión a largo plazo sea posible? Y no, claro, ahí hay un desafío, hay un desafío enorme. ¿Cómo hacemos para decodificar que cuando me dicen Argentina va a exportar X toneladas, millones de toneladas de algo, es un desastre? Del mismo modo que cuando alguien me dice tal empresa va a recortar con los gastos, me está diciendo que me van a recortar el sueldo. Yo creo que ahí tenemos desafíos. Yo confío, pues sé que confío profundamente en las comunidades. Yo confío profundamente. Hace poquito estuve en la casa de Buni en Mendoza. Confío profundamente en la lucha de Mendoza, vi la sabiduría. Estuve con la gente de Paraná, vi 8 colectivos mirándose a los ojos, o con la gente de Tantil, la gente que está luchando en las sierras, en paralelo en la ciudad, o con la gente de Exaltación de la Cruz, que se cuida, que aún así enfrenta la cuestión policial, que ahora llama el jueves, creo, 11:30 de la mañana, corríjanme de ahí, creo que llaman a una convocatoria frente a la municipalidad. Yo confiemos en lo que tenemos. Confiemos en lo que tenemos. Es muy fuerte lo que está pasando, pero también son muchas nuestras herramientas. Hay gente muy buena de periodismo, hay gente muy buena de derecho, hay gente muy buena de ciencia, hay gente muy buena en los territorios. Digo, ahí está Mara, de que la viene luchando agronomía, ahí está Inti Bonomo, que la viene luchando hace un montón de años. Digo, somos un montón de gente. Tenemos que confiar en lo que tenemos, que es un montón. Claro, del otro lado el drama es mucho. Del otro lado tenemos problemas muy serios. Y ahí aparece la duda. No sé cuándo vamos a poder resolver, dar vuelta a la tortilla, pero no lo estamos haciendo porque sepamos cuándo se da vuelta la tortilla. Lo estamos haciendo porque tenemos una necesidad de vida, no digo social, de vida fundamental. Me parece maravilloso esto que decís de la responsabilidad y la necesidad. Y se me viene también a la cabeza, hablando de esta clave jurídica y legal que hablábamos al principio, de la República Argentina, de otros países también del mundo, en donde prima una mirada antropocéntrica, donde el ser humano es el centro de toda la película y donde claramente una visión ecosistémica o ecocéntrica queda completamente al margen, donde pareciera que lo único que importa es el bienestar humano y donde perdimos esa mirada integral de entendernos como uno de los tantos seres vivos que habitan este planeta Tierra, pero que está de paso a la larga, si vemos la cronología y la historia del planeta Tierra. Entonces, también para llevarlo un poco al plano legal, que es un debate que tenemos que dar, y es lo que hacemos, ahí justo veo que se suma Nadia Barreiro y saludamos. Estuvimos hablando de vos, Nadia. Y celebramos también, y Te hago este dije, paréntesis. te dije Sonia, Nadia, te cambié el nombre. Perdón, Mijael. No, tranquilo, pero digo, celebrar que haya personas como Nadia que en los distintos lugares que ocupan en los medios de comunicación esta batalla. Porque es fundamental, sobre todo en aquellos medios de alcance masivo, para que este debate no se dé simplemente en las redes sociales, sino también en aquellos medios que tienen llegada a lo largo y a lo ancho del país, del continente, para que deje de ser algo de nicho y pase a ser algo que inevitablemente se tenga que abordar. Para cerrar la otra idea y pasarte la pelota de vuelta, me quedo pensando en cómo transformamos, también desde la militancia, la mirada política y legal para que lo que prime no sea el antropocentrismo, creyéndonos el centro de todo, sino empezar a tener una mirada más ecocéntrica e integral del planeta en el que estamos aquí, habitando.
Tal cual, está buenísimo. Hago una pequeña corrección antes de agregar algo a lo que dijiste. Menos mal que existen personas como Jorge Viale en el mundo, que me sigue corrigiendo y está muy bien, y me aclara que la reunión Exaltación de la Cruz es el jueves, efectivamente, pero si no vi mal a las 19 horas. Así que ahí vamos a estar bancando la parada. Eh, para las personas que no saben, Exaltación de la Cruz es uno de los llamados pueblos fumigados, y hace poquito creo que fue el viernes a la noche, tuvieron una represión policial bestial en contra de una persona de la Asamblea por pegar carteles, convocando a una marcha contra los agrotóxicos. ¿Cómo hacemos, Mijael? Yo hay una parte que me importa marcar, que es, estamos movilizados, ya están ocurriendo cosas. Por eso es lo primero que digo, antes hiciste mención también al colectivo del querido Carlos y el querido Seba, ¿no? El reciclador, ¿no? Ese colectivo maravilloso que está sembrando de huertas y de esperanza en nuestra ciudad de Buenos Aires. Pero digo, cada uno y cada una del lugar que podemos, del lugar que sabemos, y hay un montón de colectivos que están en juego. Hay un montón de sectores de personas que están movilizadas. Lo digo para comprender que no hay que inventar la pólvora. O sea, acá hay que acompañar, hay que seguir. A veces me preguntan, como si yo además tuviera alguna respuesta de algo, bueno, ¿qué hacemos? Y a mí se me ocurre siempre esta respuesta, que es hacer que circule información, necesitamos contrarrestar una información opaca de los grandes medios que salvo que algo a una burbuja explote, tenemos que vencer. Tenemos que trabajar con los problemas en nuestros territorios, en nuestros territorios. El 92% de la población argentina vive en grandes ciudades. Bueno, tenemos problemas en nuestros territorios. Pérdida de espacios públicos, desigualdad social, agua que no es potable, fumigaciones, comida que nos dan en mal estado, gente en la calle. Bueno, trabajar sobre eso, en lo que podamos. Y después empezar a conectar lucha. Esos son los tres ejes. Ahora, ¿alcanza? Bueno, ahí tendremos que ver otra vez qué significa alcanzar, cómo nos reunimos para multiplicarnos, ¿sí? Yo creo que está demandando, casi está natural que el 2002 haya grandes convocatorias de diferentes sectores, sea como la convocatoria por el agua, sea como convocatorias como las que hace la UAC, la Unión de Asambleas Ciudadanas, sean convocatorias en torno a la agroecología, digo, convocatoria de sectores que venimos de diferentes lados y que empezamos a reunirnos. Bajo una cuestión, reitero, institucional gravísima. La COP26 y las elecciones nacionales han mostrado a las claras que no solo tenemos diferencia en cuanto a las soluciones, sino que muchos sectores no consideran que estamos en una situación de caos. Entonces, y de caos socioambiental. Frente a eso, creo que tenemos con qué. Pero bueno, seguiremos viendo cómo esto se hace de vuelta, se hace acción de vida. Digo, no se trata solo de estar resistiendo el bastonazo de la policía. No quiero transmitir eso. Digo, lo que hace la Asamblea de Carlos y de Seba y de un montón de compañeras que están ahí, es maravilloso, es maravilloso. Sembrar huertas, a mí significó, lo aclaro para que no haya duda, significó ponerme a hablar con vecinos y vecinas que nunca me había hablado de la cuadra. Digo, entender eso, vamos a tener que armar comunidad y alguien levantará la mano y dirá, no tenemos tiempo. Y ahí voy a decir algo antipático. La cuestión es tan urgente que necesitamos tiempo, porque cualquier solución inmediata que nos dan es mentira. Entonces necesitamos tiempo para armar comunidad, necesitamos tiempo para que la semilla crezca, necesitamos tiempo para que el tomate se haga tomate, necesitamos tiempo para comprender soluciones, porque cuando viene Australia y nos pone un fangote de guita para hacer hidrógeno verde, o China para producir chanchos, nos están mintiendo. Qué potente retomarlo, pero voy a redoblar la apuesta con lo siguiente, en el buen sentido, que es, aprovechando que somos más de 80 personas aquí, y como constantemente hablamos de la cuestión colectiva, la invitación a pasarles a cada uno y cada una de ustedes que están ahora mirando este vivo, la invitación para que puedan escribir los sentires, los pensamientos, qué se les viene al momento a lo largo de este intercambio, con qué sensaciones los encuentra este noviembre de un año bastante movido después de pandemia. Así, bueno, vamos leyéndoles
aquí en los comentarios mientras seguimos intercambiando con Guille. Voy a tomarme el atrevimiento, Guille, de leer algunos de los comentarios que vayan enviando para socializar esos sentimientos. Acá veo que dicen vivir en comunidad es lo que vinieron destruyendo todo este tiempo. Veo que se siguen sumando personas, así que reitero la invitación a que puedan escribir pensamientos, sentimientos, cosas que quieran socializar para con otros aquí presentes en este vivo. Se me viene a la cabeza como esta pregunta de ¿qué hacemos frente a eventos, frente a cumbres internacionales como la COP26? Que vos lo dijiste de una forma maravillosa, no es casualidad que sea número 26. No es lo mismo que si fuera la primera o la segunda, donde claramente ahí el abordaje podría ser otro. ¿Qué hacemos frente a esos espacios? ¿Cómo nos posicionamos? ¿Qué podemos hacer para intentar revertir algunos paradigmas que priman en los pasillos de estas cumbres internacionales? Yo creo que por lo pronto, como todo lo que nos pasa, es comprender qué significa una cumbre de este tipo y cómo en el fondo se ha vuelto, insisto, esa es mi lectura, me hago cargo de la lectura, como todo lo que estoy diciendo, se ha vuelto una especie de supermercado pintado de verde en el cual determinados sectores buscan la manera de hacer nuevos negocios. Yo no puedo creer que la inversión australiana en hidrógeno verde sea lo que Argentina obtiene de la COP26. Yo no lo puedo creer. Yo no lo puedo creer, digo, sin ser especialista en nada, yo no puedo creer que la solución sean inversiones que además podrían salir, y acá voy a hacerme de vuelta a cargo de todo lo que estoy diciendo, podrían salir de típicamente un gobierno neoliberal. Lo de Argentina de hidrógeno verde podría ser perfectamente un gobierno neoliberal de Piñera, de Bolsonaro o de Macri. Eso de nacional y popular, lo digo porque, y acá empiezo a tomar temperatura, pero vi compañeros que respeto muchísimo, muchísimo, diciendo que era una sanidad nacional y popular la inversión australiana en hidrógeno verde. Entonces, o nos miramos a las caras y nos decimos, bueno, ¿qué hacemos frente a desastre? O nos tomamos en serio una discusión sistemática de cómo evaluamos tener a nuestros ríos principales secos y tener a la mitad de la gente que no tiene que comer y tener un nivel de contaminación que ni siquiera podemos cuantificar o que no nos tomen el pelo. Digo, lo digo sinceramente, o sea, no la salida de fomentar grandes inversiones, sean en Australia o de China, para exportar, cualquiera sea, hidrógeno verde, chancho, litio, lo que sea, nunca va a ser una solución a justicia socioambiental en nuestro país. No tiene mucha magia. O sea, no tiene mucha magia. Significa, después me pueden embarullar y decir, Argentina tiene que comer cerdo. Después me pueden decir, Argentina tiene que tener parques eólicos. La solución de la inversión australiana es que le demos a ellos determinado combustible y que quede acá la basura. Sea salitre, sea las plantaciones de lo que sea. Entonces, a lo que voy es, necesitamos sinceramiento de un sector que no está dispuesto a rever sus formas productivas. Necesitamos sinceramiento respecto a lo que eso podemos alcanzar. Y necesitamos, me parece, también comprender que no podemos esperar nada de la COP27. Yo en algún momento de la COP decidí ya no hablar más en serio y hacer chistes, porque era mi manera, también, pero lo digo en serio, era mi manera de que no me agarre un ataque al hígado, y era mi manera de repensar, bueno, ¿qué hacemos frente a este escenario? Mientras tanto, las comunidades, hoy lo hablaba con gente fumigada también, me decía, nosotros nos movilizamos porque necesitamos vivir. Que no nos empuje la especulación, no estamos buscando votos, no estamos buscando que nos voten, se largó la lluvia acá en Buenos Aires, no estamos buscando nada. A mí en particular, 2 organizaciones me ofrecieron estar en las listas, dije que no, ¿sí? O sea, no estamos buscando nada salvo dar la lucha franca que necesitamos dar. Mientras tanto, lo que nos empuja es protegernos, proteger la naturaleza y avanzar y cuidar y multiplicar esto que estamos haciendo.
Me queda, me queda una serie de ideas resonando, pero hay una en particular que me atrevo a decir, después de estos segundos que recién hablaste, que desde la militancia también nos tenemos que incomodar. Y creo que es importante la cuestión de incomodarnos. Como comodidad tiene que suceder. Y que si no nos incomodan distintos sucesos de la vida diaria, me atrevo a decir, y acá voy a hablar más a título personal, es porque en algo estamos fallando. Porque no podemos abrazar por completo ninguna de las plataformas partidarias. Y tenemos que hablar de la cuestión política partidaria porque estamos en pleno contexto electoral. Y entonces, bajo esa lógica, tenemos que decir, che, hay que marcar los errores, más allá de si somos militantes de cierto color político. Porque si no los marcamos, a larga también estamos siendo cómplices. Y estamos siendo cómplices de esa compra constante de pintura verde para que la fachada sea color verde, pero en el detrás de escena de verde no tiene nada. Entonces, ahí también me queda resonando esto de los debates que tenemos que dar puertas para adentro para cada día construir una militancia, un activismo más integral, pero también más sincero con la realidad política de nuestro país. Totalmente, Miguel. Acuerdo en eso. Acuerdo. Necesitamos más sinceridad, necesitamos más calidez, necesitamos compañeros y compañeras que no estén buscando defender su sector, sino qué hacemos con esto. O sea, Argentina está metida en una situación donde el sistema productivo está en jaque. El sistema productivo no solo actúa, esto por lógica, no solo actúa consolidando su sector, sino que actúa de manera expansiva. Argentina hoy no puede romper más bosques. O sea, no nos podemos dar el gusto de romper más bosques, no podemos darnos el gusto de generar más estas monstruosidades sobre los ríos que generan que río abajo no haya río. No podemos darnos más el gusto de mandar pibes al Garrahan. Hace poquito tuve un intercambio muy duro con una compañera, que como siempre con la gente compañero no doy nombres porque no son mis adversarios, pero es una persona que tiene un cargo y de manera pública me decía, yo antes era como vos y denunciaba, ahora la salida es la agroecología. No nos tiren. Yo claro que estoy de acuerdo con la agroecología. Ahora, ¿con qué agua vas a hacer la agroecología si no tenés agua o está contaminada? ¿Con qué aire si tenés a la fábrica Porta que te fumiga al lado? ¿A quién le vas a vender a la agroecología? Al pibe con leucemia. Entonces, si evidentemente necesitamos en paralelo fomentar la agroecología, no duden de lo que estoy diciendo. Lo que digo es, mientras tanto, que no nos maten. Porque si no, nos están haciendo combatir entre nosotros y nosotras, plantear enfrentamientos donde no están. No, gente. O sea, el agua es una sola y la planta de tomate que no le tirás, la vas a necesitar regar con agua sana. Del mismo modo que el pibe necesita que no le fumiguen en la cabeza, porque si no va a desarrollar algún tipo de enfermedad. Si no hacemos ese link, si no conectamos de esa manera, nos van a seguir haciendo enfrentar. Entonces, necesitamos, claro, aparece un montón de problemas. El no tenemos tiempo, el necesitamos llenar las arcas de dólares, el que es ya, el cómo le vamos a decir que no a Australia, el desigual Río Negro está vacío, igual el Chaco está vacío. Y bueno, los COM, ¿qué querés? Bueno, todas esas lógicas naturalizadas, Mijael, las vamos a tener que dar vuelta. Y no la vamos a tener que aceptar. No hay territorios vacíos, todas las personas son importantes, y la cuestión de la balanza comercial buscarán la manera de conseguir dólares de manera que no implique la destrucción de un sector de la población del territorio. Sí, perdón, Mijael. No, se me venía mientras te escuchaba también esta cuestión de que Latinoamérica es la región más peligrosa para los y las activistas en términos socioambientales. Y eso no es casualidad, porque también ahí es donde nos metemos a dar el debate de qué pasa América como región en clave socioambiental con el resto del mundo. Con esto que muchas veces hablamos de el norte global, con Norteamérica, con algunos países de Asia. ¿Qué sucede con Latinoamérica tirando para el mismo lado y poniendo sobre la mesa que nos están haciendo percha y que están devastando todos nuestros territorios?
y que los territorios que devastan, cada bosque que se arrasa, cada río que se contamina, pasa acá. No pasa en la mitad de esos países que justamente son los dueños de esas empresas que vienen acá, se llevan las ganancias y dejan los pasivos ambientales en nuestros territorios. Entonces también esa discusión mundial y regional me parece fundamental que la tengamos más presente y que no nos olvidemos de la cantidad, cientos de personas que en Latinoamérica fueron asesinadas por militar y activar las distintas problemáticas socioambientales. Exacto, tal cual, tal cual. Y la militancia también la tenemos que cuidar. Tenemos que cuidarnos colectivamente y vamos a tener también, y alguien alguna vez me enseñó y me dijo, para eso articular la visibilidad, la claridad, apoyarnos, ¿no? Apoyarnos en los periodistas y las periodistas que nos están dando una mano para que esa visibilidad se haga patente. El policía que fajó en la noche de Exaltación de la Cruz y que cobardemente le pegó, ese policía solo va a tener castigo ante la visibilidad. ¿Alcanza con eso? No. La protección de los bosques en Argentina va a requerir el cumplimiento de la ley de bosques. ¿Alcanza con la ley? No. El sector que en Mendoza lucha en contra de la derogación de la ley 7722, ¿alcanzará? No, nada alcanza. Pero vamos a necesitar a todos esos sectores. Y reitero el optimismo, reitero el optimismo, porque no solo es optimismo de que estamos un montón de sectores movilizados, es optimismo de no idealizar también que del otro lado hay debilidades, del otro lado se tira algo y se prueba. Entonces, movámonos, cuidémonos, y reitero, o no lo digo por primera vez, pero te agradezco mucho este vivo para arrancar la semana pum para arriba, pero no, en serio, gracias por el laburo que vienen haciendo. Además, entiendo, Mijael, que estás a punto de recibirte, y me alegro mucho que entres rápidamente en contacto con esto. Gracias por eso y realmente agradecerte a vos por la predisposición desde el minuto cero y también por constantemente en cada espacio en el que estás, por dar esta batalla que claramente de fácil no tiene nada y que cada día tenemos que ser más personas, colectivos, asambleas y organizaciones tirando para el mismo lado. Me quedan dos ideas, que es el optimismo y las ganas de caminar utopías. Me atrevo a decir que esas utopías son las que nos tienen que mantener con voluntad cada día para despertarnos y transformar esta realidad tan adversa, pero para creer que es posible, para creer que cada día somos más porque efectivamente sucede y que tarde o temprano, me atrevo a decir, la tortilla la vamos a dar vuelta, la militancia va a triunfar y que tenemos que tirar todos y todas para el mismo lado y que la salida, no queda otra, es colectiva. Dicho eso, te quiero pasar la palabra para que puedas hacer una reflexión final y vamos cerrando con este intercambio. Dale, la termino con dos comentarios y la cerrás vos. La palabra utopía a mí me encanta. El problema de la palabra utopía, que me encanta, es que tiene alguna acepción de lo irrealizable. Sí. Bueno, en cuanto al carácter irrealizable, no hay nada más irrealizable pensar que no nos estamos yendo al bombo. O sea, este modelo, o sea, lo único que promueve, vamos a ir a escala nacional, regional, lo único que podemos esperar de 2022 es mayor desastre. Hemos entrado en una especie de estructura helicoidal, de hélice, donde cada vez hay ciclos más graves de temperatura, cada vez ciclos más graves de, ahora acá llovió en Buenos Aires, va a haber que mirar qué pasó con esas inundaciones, las sequías son más serias. Digo, la única forma de salir con eso es con algún tipo de botón rojo. Después ver además cómo multiplicamos. Lo que digo es, paremos la destrucción, porque la destrucción sigue andando acá, sigue andando en Paraguay, sigue andando en Bolivia, sigue andando en Brasil. Lo único que vamos a esperar con esa deforestación es que haya menos cobertura de nubes, que haya menos precipitaciones. O sea, no hay mucha ciencia. Eso por un lado. Y por el otro, Mijael, no puedo evitar pensar una y otra vez en la frase, creo que era de Galeano, por ahí me puedo equivocar, y por suerte tengo a Viale ahí que me corrige, Jorge Viale, que es: guardemos el escepticismo para tiempos mejores.
no es un momento para estar evaluando si nos salvamos, si logramos, es un momento para movilizarnos, es un momento para salir a la calle, para juntarnos con vecinos y vecinas, juntarnos con la comunidad, tomarnos un colectivo, ver qué está necesitando una comunidad, tratar de entender, fomentar información, tirarlo en la noche de Nochebuena, tratar de ayudarnos. Es el momento de eso, es el momento de conectar con comunidades, conectar problemas, que no nos vendan problemas por soluciones, falsas soluciones, decía una compañera recién, y es un momento para avanzar. Tenemos todo para hacerlo. Yo voy a decir algo que va a sonar absurdo. Es un momento ética y políticamente interesantísimo. Interesantísimo. ¿Por qué? Porque nadie sabe qué hacer. Entonces, cuando nadie sabe qué hacer, tenemos que inventar. A mí esos momentos me encantan. Invito a que en este momento inventemos. Me encanta lo que decís, Guille, y creo que el cierre fue un brochecito hermoso, así que vamos a cerrar ahí, pero antes de eso, un mini paréntesis que es reiterar la invitación a las más de 80 personas que están ahora en el vivo a que puedan poner una frase, una palabra, una idea que les quede resonando y justamente con este intercambio colectivo cerrar este vivo de día lunes para, como vos dijiste, Guille, hace un ratito, arrancar la semana de una manera bastante distinta y con, sobre todo, me atrevo a decir, entusiasmo. Así que la invitación a cada uno y cada una de ustedes a que puedan en el chat alguna palabra, algún comentario, alguna idea, algún sentir. Voy a leer algunos. Gracias, Mijael. Los que había... No, por favor. Dale. Gracias a vos, Guille. Acá distintas personas, voy a leer algunos de sus comentarios. Del otro lado hay pulsión de muerte. Un compañero decía que en Pilar están luchando contra un... Acá otra persona decía que todo es cada vez más visible y por suerte ya no se puede engañar a todo el mundo todo el tiempo. Voy aquí inventando desde Trevelín, dice Luciano. Acá desde Uruguay dicen crear. Tenemos que caminar de la mano, sentir al de al lado. Cooperación, dice Diego. Acá veo que Facu dice cuesta arriba, pero se llega a la cima. Bueno, creo que muy lindos conceptos, ideas, sentires y pensamientos. Y si te parece, Guille, cerramos con este momento colectivo, que por supuesto no cerramos, sino es un punto y aparte para seguirla en otro momento, porque claramente esto sigue para rato. Abrazos enormes. Gran abrazo. Gracias, Mijael. Gracias, compas, del otro lado. Seguimos. Abrazo enorme. Gracias. Chau, Chau.